Así quedó la toma VIP. Una retroexcavadora echó abajo la casa de la discordia. Así, de un momento a otro, todo desapareció. Era una casa casi de lujo, de 2 pisos, ubicada frente a una playa de Antofagasta. ¿Cómo se construyó este inmueble? ¿Por qué utilizó sin autorización este loteo irregular? Reportajes MG. Una construcción de 2 pisos que superaba los 150 metros cuadrados estuvo por semanas en el ojo del huracán. Se trataba de este inmueble con patio y balcón ubicado en el sector del Huáscar, en Antofagasta, frente a la playa, a tan solo pasos. No podemos estar estableciendo niveles VIP ni niveles de mejoría a algunas personas en desmedro de otras. Su dueña, Jacqueline Santander, dirigente del Partido Socialista y ex candidata a senadora. Quiero aclarar que mencionar mi militancia hace que esta noticia sea tendenciosa e incluso persecutora, porque no soy la única persona que está realizando esta tramitación. Militancia que no me impide además tener los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano o ciudadana, y menos el cargo que ejerzo porque no es remunerado. El problema, según lo apreciado en imágenes de Timeline Antofagasta, se trataba de una toma de loteos irregulares que se emplazan en terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales y que estaban destinados a un parque. Esto es igual para todos, por tanto debiera aplicarse el mismo criterio de desalojar y una vez que se regularicen se van otorgando los terrenos como corresponde. La mujer dueña de la casa de la polémica reconoció hace algunos días que fue un error comenzar a construir cuando aún no tenía la resolución para el uso de los terrenos. Debo dejar bien en claro que está todo dentro de la legalidad porque estoy solicitando un bien fiscal que se tramita precisamente en bienes nacionales y es lo que estoy haciendo y puede hacer cualquier persona. No solo Jacqueline formaba parte del irregular proyecto inmobiliario, eran alrededor de 15 familias las que habían comenzado a construir o lo harían muy pronto. Una situación que generó indignación en la comunidad y autoridades. Es impresentable. Yo esperaría que con la misma superioridad moral con que juzgan todos, este gobierno vaya inmediatamente, desaloje esta toma VIP, independiente que sean partidarios o no de su gobierno. Y así fue. En pocos minutos, la Casa de la Discordia fue derrumbada. Ejecutó la solicitud de desalojo que hicimos desde Bienes Nacionales en el sector Huáscar de Antofagasta. Como Ministerio de Bienes Nacionales estamos trabajando firmemente para ayudar a encontrar terrenos que permitan resolver una emergencia país que es la crisis habitacional. Y por eso indigna tanto estas ocupaciones en terrenos fiscales frente a la playa, terrenos que son de todas y todos y que no tienen nada que ver con la necesidad. Retroexcavadoras terminaron con la llamada toma VIP. Hasta la Prefectura de Control del Orden Público de Carabineros llegó al lugar para asegurar la acción. Y es que algunos se opusieron al desalojo e intentaron resistir la destrucción, pero todo fue en vano. Yo tengo acá mi documento, se lo puedo mostrar, acá hay una carpeta que yo ingresé y yo no tengo resolución, búsquenlo en sistemas. Todo lo que construyeron y el dinero invertido se vino abajo en pocos minutos. De nada sirvió que las casas estuvieran ya construidas y habitadas por familias. Un tema que parece estar zanjado, pero que de seguro seguirá generando repercusiones. No hay papel que valga, ni carpeta que mostrar la verdad cuando se trata de una toma ilegal y vemos mano dura por parte del gobierno. Estamos ya con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, en contacto. Ministra, ¿ahora sí? Sí, hola, buenos días. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por el contacto. No, muchas Muy gracias bien. por estar con nosotros. Gracias por el contacto. Bien, la imagen es impactante porque se está destruyendo una casa, pero lo que debemos entender de esta imagen es que el gobierno va a tener mano dura con las tomas ilegales. ¿Por qué, ministra? Sí, nosotros queremos ser muy claros al respecto. Tenemos situaciones que son muy diversas a lo largo de todo el país con distintas ocupaciones sobre terrenos fiscales, que es lo que administra el Ministerio de Bienes Nacionales, que son de terrenos de todas y todos los chilenos. Y en ese sentido nosotros estamos haciendo un trabajo desde el día que asumimos, revisando las situaciones, pero sobre todo actuando muy rápido para evitar que estas tomas, estas ocupaciones nuevas se sigan consolidando. Entonces,
Eso es un poco lo que queremos señalar claramente. Este no es el primer desalojo y desarme de una ocupación incipiente que hemos realizado. También lo hemos hecho en Pozo Almonte, hay otras en la propia región de Antofagasta, porque nosotros no podemos permitir que este fenómeno, que es muy largo y diverso a lo largo del país, siga creciendo. Perfecto, entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Porque yo me imagino que en esta situación, en esta circunstancia, aquellos que hoy día están en una toma ilegal se asustan, ¿no?, con lo que está pasando, porque aquí fue demolida una casa. Entonces las personas se preguntan, ¿seré yo o no desalojado? ¿Qué criterios va a tener la autoridad para entender cuál casa se desaloja y además se destruye y cuál no? Bueno, respecto de eso, nosotros hacemos un trabajo muy responsable. O sea, estamos fiscalizando con las capacidades que tenemos, vamos fiscalizando paso a paso, haciendo análisis territorial de los lugares y en ese sentido actuando y con tiempo. Esta es una situación que llevaba varios meses trabajándose, no es esta la primera acción al respecto y por lo tanto aquí también es muy importante y nosotros claramente hacemos distinciones respecto de las distintas situaciones. Nosotros entendemos que hay ocupaciones que tienen que ver con la necesidad habitacional, que hay personas a las que el Estado no les ha dado otra solución, no ha llegado de otra manera y en ese sentido las distinguimos muy claramente de estas ocupaciones que tienen que ver con el privilegio. Creo que es muy claro esa distinción. Y en ese sentido no se trata de promover otro tipo de ocupaciones, pero sino de entender que el Estado, que nosotros como gobierno tenemos que saber distinguir las distintas hipótesis, las distintas situaciones y llegar con las soluciones que correspondan. Entonces, cuando hay necesidad habitacional, nosotros llegamos y estamos trabajando firmemente por el plan de emergencia habitacional del Ministerio de Vivienda, estamos poniendo a disposición terrenos para la construcción de vivienda social, para establecer campamentos de tránsito y cuando se trata de una hipótesis distinta, bueno, no se justifica de ningún caso porque aquí estamos, creo que está muy claro, todos lo pueden ver, que esta no es una ocupación que tenga que ver con la necesidad. Sin duda, evidente. Sí. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarla. Gracias por su tiempo. Buenos días. Este es un fenómeno que ahora hace noticia, digamos, fuertemente en Antofagasta porque la imagen es impactante. Es una casa súper rica, de 2 pisos, qué sé yo, con pasto y vista al mar. Genera impacto. Pero el tema de la segunda vivienda en tomas a lo largo de Chile no es nuevo y es bastante extendido, no solo en el norte, donde quizás hay menos, porque hay menos densidad poblacional en las zonas rurales, por cosa obvia, ¿no? Evidentemente. Y uno ve que hay loteos o gente que se instala, y no muchas veces también uno está seguro si eso está regularizado o no. ¿Hay una política respecto de este tema que ustedes están implementando? Es decir, hagamos un barrido para saber, más o menos, sobre todo en el borde costero y en este tipo de, para separarlo con el tema social que usted planteaba. Sobre todo lo que es la segunda vivienda, digamos. Es decir, tener mi chalecito frente al mar. Sí, nosotros estamos, por supuesto, haciendo fiscalizaciones, actualizando las fiscalizaciones que hay en el Ministerio para poder tener un panorama y un diagnóstico claro de todas estas situaciones. Y al mismo tiempo que nosotros trabajamos en eso, nosotros también trabajamos sobre la urgencia y la necesidad de impedir que esto siga proliferando. Y ahí hay situaciones que son conocidas, que existen en distintas partes del país, que se vienen arrastrando y vienen creciendo hace muchos años y por lo tanto nosotros aquí no actuamos a la primera, sino que nosotros actuamos con responsabilidad, fiscalizamos, vamos varias veces, hacemos un análisis territorial y por lo tanto tomamos decisiones con responsabilidad y ahí hay algunos procesos que se han iniciado previamente, como por ejemplo algunos planes de normalización y nosotros que asumimos hace 5 meses estamos haciendo un balance de esa política que se ha implementado para no tomar decisiones a la rápida y sin justificación. Ahora, evidentemente la gente no sabe si el terreno tomado es de bienes nacionales o por ejemplo puede ser de la Armada o puede ser un privado. O privado, derechamente. Pero existe la posibilidad de que la gente colabore, como lo hicieron los vecinos acá en Antofagasta, que ellos hicieron la denuncia. ¿Existen los canales como para hacer denuncia en el Ministerio de Bienes Nacionales?
Sí, justamente en este caso el Ministerio va a fiscalizar a propósito de denuncias de los vecinos, y ahí los canales del Ministerio de Bienes Nacionales están completamente abiertos, los detalles de los canales están publicados en nuestra página web, están abiertos para recibir denuncias y nosotros las vamos recibiendo y vamos haciendo fiscalizaciones y actuando según la situación particular. Obviamente nosotros llevamos 5 meses y tenemos que ir avanzando paso a paso, pero así lo hemos hecho durante este periodo. Ministra, y como... sí, hecho el punto, ya voy con otro entrevistado, pero quería preguntarle un tema que tiene que ver con una connotación política. ¿Qué le parece a usted que en esta toma participe alguien que es del mundo de la política? Una señora que fue candidata al Senado, milita en el Partido Socialista, y Jacqueline Santander, su nombre. ¿Cuál es la señal que se puede dar con eso? Que una persona que pertenece al mundo de la política participa en este tipo de irregularidades, de este tipo de delitos. Claro, o sea, nosotros lo hemos señalado claramente. Aquí estas situaciones no son aceptables sin importar quiénes estén ahí. Entonces, estas ocupaciones, de hecho, aquí había más personas. Esta quizás es la casa más emblemática, pero sí, ahí está mostrando justamente las imágenes, que es una ocupación larga que está ahí donde hay varios lotes, y ahí nosotros actuamos, y de hecho esto no tiene nada que ver con la presencia de esa persona en particular. Aquí se habían hecho fiscalizaciones de manera previa a que se identificara el ocupante particular, sino cuando llegaron las denuncias, pero sí somos claros en que no damos privilegios de ningún tipo y no hacemos distinciones. Perfecto. Ministra, qué bueno, porque nosotros aquí con Roberto lo conversábamos. O sea, para hacer una inversión de esa envergadura sin tener el terreno regularizado y no hacer caso a las notificaciones y seguir con los maestros adentro haciendo... O sea, ella tiene que haber tenido cierta seguridad y permítame sospechar, esto solamente sospecha y me hago responsable. Ella tiene que haber tenido la seguridad de que, oye, si esta cuestión yo la arreglo, si yo soy de aquí del Partido Socialista. No va a pasar nada. ¿Por qué no? Como ciudadano tengo derecho a sospechar. Entonces digo, qué bueno, y celebro que efectivamente, por más que haya sido militante de un partido que apoya al gobierno, efectivamente el peso de la ley le caiga como le cae a cualquier ciudadano. Y eso yo creo que es celebrable. Sí, absolutamente celebrable. Y insistir en el punto que dices tú, José Luis. Aquí claramente, si yo instalo pasto en pleno desierto, que eso es una tremenda inversión, si hago una casa de esas características, claramente estoy actuando sobre seguro. Porque, de que claramente yo aquí va a ser bien difícil que me saquen de esto. Esa es la señal que al menos uno ve desde afuera. Y por lo tanto, ministra, celebramos que aquí sea esto, caiga quien caiga. Aunque sea una persona que fue incluso candidata a un cargo importante, y con mayor razón, de un partido que pertenece a las coaliciones de gobierno, una persona que aspira a un cargo público. Entonces, también es... las excusas que dio ahí en la nota que mostramos, no al lugar. O sea, absolutamente. O sea, ella es dirigente política, aspira a un cargo público. O sea, ella tiene que estar moralmente por sobre la ley. Ojalá. La ley es el piso. Claro, la vara es más alta ahí en ese caso. Exactamente. No, además que aquí lo que tenemos que recoger es el principio de igualdad, ¿no? Si queremos tener una casa frente a la playa, tenemos que pagar por ese terreno, y en este caso no hay ningún pago por ese terreno, y bueno, no hay mucho más que discutir. El problema es que esto se ha ido extendiendo, tal como ya lo mencionaba la ministra. Ministra, queremos sumar otra voz a esta discusión, una voz experta, una voz que con el tiempo nos ha ido ilustrando también del fenómeno que se vive a lo largo y ancho de Chile. Es Camilo Jiménez, de Playas Libres, del movimiento Playas Libres, vocero, que nos va a comentar también qué le parece esta situación. Él ha dado una larga lucha por el acceso, por ejemplo, a las playas de Pichilemu. También está al tanto de la situación en Constitución, donde nosotros hicimos un reportaje que impactó mucho a la opinión pública, las llamadas tomas VIP. Te damos la bienvenida, Camilo. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Buen día. Hola. Sí, es lamentable que sigan ocurriendo estas acciones por parte de privados que se toman y ocupan terrenos que son de todos los chilenos a lo largo del país. Como usted bien lo decía, hoy se vio en Antofagasta, pero en Constitución, en la región de O'Higgins tenemos casos muy emblemáticos, como la casa del notario de Pichilemu, quien debió haber sido ejemplar, ¿no? Él tiene una construcción al lado, prácticamente aquí, al lado del agua. Tenemos muchas denuncias que nos llegan a nosotros como agrupación de esta misma índole, que particulares se toman terrenos y no son particulares que buscan
una solución habitacional. Claro, muchos de estos casos son segundas viviendas. Exacto. Y provocan un daño tanto al ecosistema, un daño al todo el entorno, porque una construcción de esto no es menor. Usted ve tremenda casa la que se construyó acá, y también hay un llamado público se hace a las autoridades. Una casa de esta índole no se construyó en un mes, son meses de construcción y nadie hizo nada. Entonces, en el caso de Pichilemu tenemos casos que van 3, 4, 5 años, la gente denuncia, hace acciones, pero vemos que en la práctica no se ve nada. Agradezco que se estén tomando medidas. Eso es lo importante, que se tomen medidas, porque en el caso de Constitución se vio un desalojo que está a media y volvieron a repetir un reportaje donde volvieron nuevamente a construir y más cosas. Sí. Entonces, esos son no sabemos cómo parar esto. Sí, Camilo, esos son terrenos de la Armada, los que mencionas. Correcto. De Constitución. Y así en muchos todos casos no los han evacuado, no los han sacado ni los han podido sacar de ese lugar. Correcto. Entonces, es lamentable, se le dan orden de desalojo, la autoridad competente, en este caso las delegaciones provinciales, emite los desalojos, pero se retira la prensa, se retiran todos y continúan nuevamente trabajando, porque en algunos casos de estos son restaurantes. Son cabañas de arriendo. Son cabañas y se arriendan públicamente. Usted se mete a redes sociales, se arriendan todo esto. Entonces, hay un negocio tras de todo esto, y no solamente son viviendas habitacionales, también tenemos negocios que están detrás de estas tomas. O sea, tenemos dos problemas principales aquí, como nos decía tú, Camilo, que tiene que ver primero con la toma de terreno, que es lo que veíamos ahí en Antofagasta y conversábamos con la ministra, y también el acceso a playas. Porque una persona, si tiene un terreno colindante con una playa, perfecto, puede hacer un cierre, puede construir su vivienda y todo, si está dentro del plano y que corresponde ilegalmente, no hay problema. El asunto es que ese loteo tiene que dar acceso a la playa que está ahí, porque las playas son de todos los chilenos y todos tenemos acceso y derecho de ir a cualquier playa, tanto en el mar como en los lagos, ¿no? Y la ribera de ríos incluso. Ministra, eso también es un problema que se ha lidiado mucho, ¿no? Sí, de todas maneras, primero quiero saludar a Camilo, estuvimos juntos en Pichilemu justamente a propósito de este tema del acceso a playa. Reconocemos que la agrupación ha peleado mucho tiempo por el acceso a las playas, que es común, que tiene que ser en el fondo justo, universal para todas y todos, porque el patrimonio natural, primero hay que protegerlo y segundo tiene que estar abierto a todas las personas. Y por eso nosotros, bueno, estamos evaluando todas las situaciones. Aquí hay situaciones históricas que se vienen arrastrando hace mucho, mucho tiempo sin que haya sido posible resolverlas. Y por lo tanto es un trabajo grande, un trabajo muy difícil de abordar y nosotros estamos fiscalizando, recogiendo información. Es muy importante la información que nos otorgan los vecinos, las personas que conocen el lugar. En este caso, Playa para Todos efectivamente ha hecho varias denuncias que han sido importantes y nosotros estamos analizando esos casos. Entonces, por un lado, mirando qué es lo que hay, por otro lado, actuando para evitar que se sigan consolidando y, por supuesto, en el tema de acceso a playas hay mucho trabajo y ahí en el caso de lo que estuvimos trabajando, por ejemplo, en Pichilemu, tenía que ver con los accesos a las playas de la sexta región, trabajando con los distintos actores. Tuvimos una reunión con distintos actores donde además de Playa para Todos estaban los pescadores, estaba la Armada, porque entendemos también que es un trabajo que se tiene que hacer en diálogo. Claro que sí. Ministra, ahora, para comprender esta situación, yo recuerdo que generó muchísima molestia por parte de las personas, de los televidentes que vieron el reportaje. Son 2 reportajes ya los que hemos hecho respecto de esta toma VIP en Constitución. Lo decíamos, son terrenos de la Armada, se va efectivamente la televisión, ellos vuelven a construir, está clarísimo que son cabañas de arriendo y hay otro fenómeno que a mí me pareció muy agresivo y sobre el cual yo creo que la autoridad tiene que tomar el control de la situación, que es la amenaza contra los vecinos que han pagado por sus terrenos, que están cercanos a ese lugar y que cuando se acercan al portón se les impide el paso, no pueden acceder a la playa, se les amedrenta, se les amenaza, etc. De hecho, así parte esta historia, así parte el reportaje, con la amenaza a un joven que efectivamente denuncia lo que está pasando en ese lugar.
¿Podremos ver retroexcavadoras como estas en la toma VIP de Constitución? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, efectivamente esas situaciones son inaceptables, como tú lo señalas, y ahí nosotros no le podría dar una respuesta inmediatamente porque hay que ver cuál es cada una de las situaciones. Aquí el borde costero tiene una regulación que es bien compleja, hay una administración de la playa directamente que justamente corresponde a la Armada, y luego viene, en el caso de que haya terrenos fiscales, como es este caso, que son terrenos de bienes nacionales, y por lo tanto nosotros fiscalizamos cada una de esas situaciones cuando son de bienes nacionales, y también asumimos hace 5 meses, pero estamos tratando de hacer un trabajo bien integrado con todas las instituciones, pensando que aquí hay diversas instituciones que tienen competencias sobre la zona costera y que no pueden actuar cada una por su lado, sino que tenemos que actuar de manera coordinada, y eso es lo que hemos estado impulsando. Quería preguntarle, estaba viendo acá el tuiteo de Valentina Correa, usted sabe, la hija de este empresario que fue asesinado justamente por la disputa de un terreno, en este caso en Quilpué, un terreno tomado por una mafia de personas, tan mafiosos que asesinaron a su padre. Y ella postea en las últimas horas una nota de un canal de televisión donde sale esta imagen del desalojo en Antofagasta, y ella pone: cuando se quiere, se puede. Claro, este caso es distinto porque es un privado el cual está haciendo efecto y no un bien nacional. Pero puede, como decía la Soledad Neto al principio de esta entrevista, sentar un precedente de que aquí va a haber un cambio de rumbo y que para el caso de tomas de privados también va a haber desalojos y de manera más rápida. Bueno, justamente hay que hacer la distinción entre terrenos que son privados y terrenos que son fiscales. El Ministerio de Bienes Nacionales administra los que son fiscales, y lo que sí es claramente el compromiso del presidente tiene que ver con que en este gobierno no existen los privilegios. Entonces, en eso sí le puedo ser muy clara. Nosotros vamos a actuar sin importar quiénes son las personas que estén ahí. Ahora, claramente las situaciones son distintas. En el caso de un terreno privado, el dueño tiene una acción judicial, que es la que tiene que ejercer ante la justicia. En nuestro caso, como son terrenos fiscales, nosotros tenemos una normativa especial que permite solicitar directamente el desalojo a la dirección regional, que es lo que hicimos en este caso. Se entiende. Camilo, me imagino que tú también te haces esta pregunta con mucho mayor conocimiento que nosotros, porque en algunos lugares sí y porque en otros no, entendiendo perfectamente bien el argumento de cadualidad que entrega la ministra. Sí, es extraño. Acá valoro mucho que la decisión se tomó muy rápido, pero vemos que en casos como Pichilemu hemos alrededor de 5 o 6 años existe un decreto de demolición que aún no se puede ejecutar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Pichilemu no? ¿Por qué Antofagasta sí? Tenemos el caso ahí, toda la zona costera del borde de Pichilemu está con construcciones de segunda vivienda, y muchas de estas se arriendan. Y no es una casa, tenemos la casa del notario y alrededor de ella tenemos muchas más. Espérame, Camilo, un paréntesis, que me has mencionado varias veces la casa del notario. Cuéntanos la situación, primero, de la casa del notario y después de las otras viviendas, porque yo creo que tenemos mayor registro sobre lo que sucede en Constitución, pero no tanto registro visual de lo que está pasando en Pichilemu. A ver, lo que pasa es que el borde costero existe una línea de más alta marea. Sobre la línea de más alta marea existe una servidumbre de tránsito que es para los pescadores, donde ellos pueden realizar sus actividades o transitar para realizar sus actividades. Sobre ello existe, según los planos reguladores, zonas que son de no construcción de viviendas. Y en esta área, que son zonas P1 generalmente, es donde muchas construcciones en el borde costero, tanto de Navidad, de Pichilemu y toda la zona de la región de O'Higgins, se han construido muchas viviendas, y no vivienda menor, son viviendas súper grandes, quizás mucho más grandes que la que se ve en Antofagasta. Y una de estas casas emblemáticas es la casa del ex notario de Pichilemu, que fue destituido. Y esta casa posee orden de demolición. Pero el tema es que vemos que esta casa sí lo tiene, pero las casas que están colindantes a ella, que deben ser aproximadamente unas 20, en igual condición, no están con orden de demolición. Y uno va, visita y siguen en las mismas condiciones. ¿Y el ex notario vive ahí en esa casa? ¿La usa? ¿La tiene arrendada? ¿Y las otras casas también se arriendan o viven personas? Correcto, vive gente. Entonces tenemos el caso de
que el año pasado se denunció a través de un programa, un reportaje que se hizo, una funcionaria que es abogada de la delegación provincial de Pichilemu, que tenía tomada parte del terreno playa, donde tuvo que retraer sus cercos, y lo denunciamos públicamente. Pero igual vemos que las autoridades que deben hacer el trabajo de fiscalización no lo hacen. Somos los ciudadanos, claro, a través de nuestras presiones o las redes sociales, que logramos que esto se visibilice a través de los medios, pero vemos que la autoridad es muy negligente en estos temas. Hay esta burocracia también que se plantea sobre estos temas. Yo creo que Antofagasta es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, digamos, con la coordinación activa de vecinos que denuncian, autoridad que fiscaliza, ministerios que se ponen de acuerdo con la delegación, en este caso la Seremía de Bienes Nacionales, con la delegación presidencial de Antofagasta, y se llegó a una cosa que es, si bien partió la construcción, según los antecedentes que nos aportaban, en diciembre, con el cerro, qué sé yo, y esto se tomó por parte de la Seremía allá en Antofagasta en mayo, y estamos en agosto, y ya el desalojo es tal, quiere decir que la burocracia puede funcionar, y falta voluntad a lo mejor política o de las autoridades locales, ¿eh? Y esto tiene que ver también con que lo denuncien los propios alcaldes del borde costero, autoridades de la zona, y que haya fiscalización por parte. El borde costero está ahí, es largo y extenso, evidentemente, pero las denuncias están y se puede estar fiscalizando. Yo creo que Antofagasta siente un muy buen precedente. Sí, la ministra está trabajando, en ese punto. Yo entiendo y quiero darle el argumento a favor, ¿no?, de la gradualidad, ministra, porque todas las situaciones son distintas. Claro, bien. Lo que pasa es que para los ciudadanos todas las situaciones son iguales para todos nosotros. Uno dice, ¿por qué aquí, por qué no allá? Y etcétera, tal como lo plantea Camilo. Sí, por supuesto. O sea, obviamente nosotros llegamos hace 5 meses, no puedo responder por lo que ha pasado durante muchos años, fenómenos que han sido muy complejos, pero estamos avanzando, tratando de ir abordando esas situaciones, desplegándonos lo más que podemos en el territorio. Por supuesto, no podemos estar simultáneamente en todas partes, pero actuando con rapidez. Y aquí, ¿por qué aquí actuamos? Bueno, hay un trabajo de varios meses, se había notificado el desalojo y a pesar de eso se seguía construyendo. Entonces, en este momento nos parecía muy importante actuar antes de que la ocupación se siga consolidando. Entonces, entendemos que hay situaciones muy complejas y muy largas que hay que abordar, y hay que abordarlas con responsabilidad, pero también hay que impedir que esto siga proliferando, y por eso actuar en este momento, que era una ocupación, ahí hay loteos, como se está mostrando en la imagen, que estaba avanzando, actuar en el fondo antes de que esto se siga consolidando, y así lo hemos hecho en otros lugares también. Hemos hecho desarmes en Pozo Almonte, otros en la misma región, en Atacama. La idea para nosotros es actuar lo antes posible y evitar que siga proliferando, y ahí es muy importante la colaboración de la delegada regional, el trabajo de carabineros con el que esto se pudo ejercer y ejecutar. Oiga, ministra, pero ¿sabe qué? Además, aquí hay algo muy importante, hay una señal. Aquí hay una señal. La señal es de que si alguna persona o alguna mafia, gente organizada que quiere tomarse un terreno de uso público, un terreno fiscal, un terreno de bienes nacionales, ahora lo va a tener que pensar 2 o 3 veces. Porque no es llegar entonces e instalar una casa y colocar incluso en un lugar que tiene lista vista al mar, qué sé yo, que está al lado de una carretera o en otro lugar del país. Yo creo que esta señal es sumamente importante y necesaria para los tiempos que están viviendo. No sé si usted coincide conmigo de que esto también va a ser una señal. No es solo una señal, sino también es hacernos cargo de las obligaciones que tenemos como gobierno, de las obligaciones legales, y hacer cumplir la ley, y así lo queremos hacer, y queremos que eso quede muy claro, sobre todo en un caso en que, a pesar de que la primera fiscalización es de diciembre, que ya había una solicitud de desalojo que no fue ejecutada durante el gobierno anterior, eso hizo que cuando nosotros llegáramos a fiscalizar la ocupación, que el loteo que al principio era de 5.000 metros cuadrados haya pasado a más de 10.000, 12.000 metros cuadrados, y por lo tanto esto tiene solo algunos meses, pero ha avanzado de manera
muy rápida. Y en ese sentido también actuar categóricamente y a tiempo. Sí, claro, porque esto además, Camilo, tiene una afectación para los vecinos, lo que yo describía, el amedrentamiento que ustedes probablemente también recibieron de quienes están más cercanos, quienes no tienen acceso a la playa, quienes reclaman frente a estas personas que toman ilegalmente los terrenos. Correcto. Muchos de estos espacios, luego que se toman y agrandan sus cercos e impiden el tránsito. Cuando existen altas mareas, el agua prácticamente choca con estos cercos y la gente no puede transitar por el borde costero, y cuando exigen el derecho o los pescadores quieren transitar por estos espacios, se les impide a través de poner rejas, poner portones, poner condiciones que impidan el trabajo de nuestra gente. En el borde costero de la región de O'Higgins tenemos muchas dificultades. Tenemos tanto en el tema de tomas, tenemos tanto construcciones ilegales, tenemos accesos, tenemos más de 25 accesos a playa, bienes nacionales de uso público, que no poseen fijaciones de vías de acceso, que quiere decir que aún existen los terrenos en manos de privados y no existe la forma de acceder a estos espacios. Entonces, estamos hablando de 25 playas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Hacemos el llamado a las autoridades que tienen que hacer el trabajo, que lo hagan y lo hagan rápido. Yo sé que con Bienes Nacionales hemos estado haciendo un trabajo y vienen recién asumiendo. Valoramos lo que están haciendo en este caso de Antofagasta, que se tomen acciones concretas, porque hemos hecho trabajo o mesas de trabajo con autoridades anteriores y fueron puras promesas. Entonces necesitamos cosas efectivas. Más de 5 años, lo repito, más de 5 años esperando lo que en Pichilemu, el tema de la demolición de una vivienda que posee orden de demolición. La casa del exnotario. Entonces, el exnotario. Entonces, ¿por qué el llamado, el por qué en algunos casos sí se puede y en otros casos se hace vista gorda? Entonces, la sensación que queda es esa, que algunos tienen más privilegios que otros. Y que hay impunidad. Camilo, no sé si estás viendo la imagen. Ministra, también me gustaría saber la reacción de ambos frente a lo que veíamos respecto de la actitud de los vecinos. ¿Cómo graban esta situación? Es una situación llamativa que ocurre en la noche. Es súper impresionante ver la grúa cómo demuele la casa. Pero los vecinos aplauden, ministra. Los vecinos exigen sus derechos. Sí, o sea, como decía, los vecinos fueron los que hicieron las primeras denuncias que nos permitieron ir al lugar. Y estuvieron también ayer, nuestra Seremi nos comentaba, nos contó cómo fue la situación. Estaba ahí la Seremi, estaba la delegada presidencial, estaba Carabineros durante un rato largo antes de empezar esto, y fueron llegando personas que entendemos, o sea, y que fueron muy claras, y ustedes lo han mostrado ya, que apoyaron esta decisión, justamente porque yo creo que es porque hay una sensación de privilegio que es inaceptable. Y en ese sentido, cuando hay tanta necesidad, y por eso también indigna tanto, hay tanta necesidad en el país, justamente cuando hablamos de terrenos, cuando hablamos de casa, hay una necesidad habitacional por la que estamos trabajando incansablemente desde el día 1, que es un trabajo súper importante de encontrar terreno, no en este lugar, porque este lugar tiene un destino de área verde, pero en todo el país buscar terrenos para poder ejecutar el plan de emergencia habitacional, entendiendo que es un desafío que es imposible de resolver en el plazo de un gobierno, pero sí que tenemos que empezar a avanzar y evitar que siga creciendo. Exacto. Y eso es lo que queremos hacer muy claramente, y creo que los vecinos lo reconocieron. Pero usted da una señal importante, ministra. Yo estaba recordando ahora, en los debates presidenciales mucho se habló sobre la propiedad. La propiedad no solo pública, la propiedad privada también, y la posibilidad de que si en una propiedad privada había una toma ilegal, en algún momento se especuló sobre si la posición del gobierno iba a ser ceder ese terreno, ¿no?, a las personas que necesitaban esa vivienda, pero que estaban en una situación ilegal, o si se iba a actuar por el camino de la ley. Me parece que la señal que ustedes están dando en este sentido es bastante potente, independiente de que el terreno sea de bienes nacionales. Lo entiendo de la conversación con usted. Sí, ahí distinguir claramente, o sea, nosotros no solo estamos haciendo esto, y por eso mencionaba lo que estamos haciendo en materia habitacional, porque nosotros distinguimos las situaciones. O sea, unas situaciones son las personas con necesidad. Hoy día hay un déficit habitacional de más de 600.000 personas, entonces es una situación ineludible que como gobierno hoy día responsablemente nos tenemos que hacer cargo. Y eso es muy distinto que estas situaciones que no tienen que ver con una necesidad
claramente que tienen que ver con un privilegio que es inaceptable. Entonces, cuando son dos tipos de situaciones, nosotros vamos con soluciones distintas. Aquí era importante que esto deje de consolidarse. Cuando hay problemas habitacionales, problemas graves, que hoy día hay personas que no están gozando de sus derechos básicos, nosotros llegamos con soluciones. Y por eso son situaciones distintas. No las incentivamos de ninguna manera, pero el Estado tiene que llegar con soluciones. Y por eso buscamos terrenos para campamentos de tránsito, terreno para la construcción de vivienda social, porque entendemos que tenemos también una responsabilidad país. Entonces, estamos haciendo acciones en todos estos ámbitos. Y usted lo dice bien, es hacerse cargo con las herramientas del Estado, que además es un deber del gobierno. Ministra, de verdad que le queremos agradecer, ministra Javiera Toro, ministra de Bienes Nacionales, este largo rato que ha mantenido la conversación con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ministra. Buen día.